Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a otro programa del Destornillador. Hoy nos acompaña Hugo Rodríguez, bailarín y creador escénico colombiano, director, coreógrafo y creador en artes vivas. Ha sido ganador de diferentes premios como becas de creación local, festivales distritales de danza en calidad de bailarín, creador y asistente de dirección. Es actualmente miembro de la compañía Tercer Piso, con quien desarrolla proyectos de creación y circulación. En la actualidad, su obra se centra en el diálogo entre el trabajo corporal y las diferentes medios de producción, tanto análogas como digitales. Ejemplo de estos son sus trabajos de videoarte, videodanza, creación literaria, trabajos de bandas y ambientación sonora para la escena y producción de podcast. Entonces, quiero darle la bienvenida a Hugo. Compadre, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas tardes, muy bien, muy agradecido y contento de estar en este espacio y pues saludos a todos y a todas las que nos escuchan en estos momentos. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de la obra de la cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, Doppelganger, el que camina al lado, es el producto de un trabajo aproximadamente de unos 7, 8 años. Comenzó siendo una obra pensada para hacer neoclásica en el 2011 y ya con el tiempo se ha transformado para ser una obra de danza contemporánea que aglomera varias disciplinas como es el video y el teatro de máscaras. Es una obra que trata sobre todo de cuestionar nuestra relación con el placer y cómo el placer actúa en nosotros y ejerce un poder que de una u otra manera, si no somos conscientes de él, nos termina como por poseer o por influir en nuestro comportamiento sin darnos cuenta, en esa procura del placer. En una charla previa que tuvimos, me contabas acerca del doble fantasmagórico. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto y cuál es la relación de este concepto con la otra. Pues es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención desde varios años. Es algo que no había entendido hasta que por razones del destino me encontré con este término alemán, pero que está como muy ligado a Europa, que es el doppelganger o el doppelganger, y es un doble fantasmagórico. A mí me ha llamado mucho la atención el trabajo de la sombra, del doble, de esta aparición que es el reflejo de uno mismo, pero de una u otra manera es un reflejo oscuro. En la cultura europea, o lo que he leído al respecto del doppelganger, es un presagio, cuando aparece el doppelganger, es un presagio de malas cosas, de que algo malo va a pasar. Entonces, yo en esta obra lo que quise fue utilizar a esta figura del doble fantasmagórico como ese presagio o como ese instrumento para decirle al público de una u otra manera, así no se de entender desde el principio de una manera literal que no todo está bien, que desde el principio hay algo que no está funcionando, que hay algo que va a resultar mal de todo esto. Entonces, la aparición de este doble eh, genera como esa advertencia de que las cosas no van a terminar bien o que no estamos viendo un cuento de hadas en el que el personaje va a tener un final feliz. Ok. Una pregunta, Hugo.
Podríamos decir que esta obra, el que camina al lado, es una obra narrativa. Sí, la idea es narrar, es buscar a través de la narración exponer como una idea, un concepto, también una serie de sensaciones o de emotividades, pero en definitiva sí se busca una narración. Tal vez no utilizando una estructura de inicio, nudo, desenlace, pues típica de los cuentos de hadas, digámoslo así, pero sí se busca una linealidad que sea coherente. De hecho, lo que se plantea en la obra son como dos líneas narrativas que al final comienzan a converger. Entonces, las escenas van fluctuando de una línea narrativa a la otra, donde tenemos como denominar común al personaje central, a este personaje que al principio, digamos, se devela o se quita la máscara y se muestra como pues un individuo. Ok, y cuéntanos un poquito acerca de esas dos líneas narrativas que confluyen en la obra. Bueno, son dos líneas que hablan de dos tipos de espacio. El primer espacio sería como un espacio público, un espacio laboral, y el otro espacio es un espacio íntimo. En este espacio público está atravesado todo lo que tiene que ver con el deber ser, con el trabajo y con las apariencias, o como con lo normativo. Mientras que este espacio íntimo tiene que ver más con el deseo, con la búsqueda de obtener ese objeto deseado o ese bien deseado o esa persona deseada y cómo él busca en este espacio íntimo, mm, digamos, cada vez más estar ahí, estar cada vez más presente en ese espacio y cada vez este espacio íntimo de una búsqueda permanente del placer comienza como a absorberlo a él. Entonces es como un polo o como estas dos líneas narrativas o como estos dos espacios comienzan a generar como dos polos opuestos en el cual el personaje comienza a gravitar, comienza como a fluctuar entre ellos y en donde en un punto el espacio íntimo comienza como a absorberlo y a llevarlo a, a, a su interior y de ahí pues digamos que comienza ya a jugar la obra como con lo que pasa con este personaje principal. Hugo, em, vamos a meternos un poquito más en el proceso, ¿vale? Cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo comienza el proyecto, digamos, y con esto me refiero, mm, ¿cuáles son las primeras etapas, digamos, para la creación del proyecto? Digamos, van directamente al cuerpo, utilizan la improvisación, hay una suerte de trabajo de mesa previo que permite, digamos, organizar como las etapas que siguen. Cuéntanos un poquito a nivel general, digamos, como los diferentes momentos del proyecto, digamos, desde esa pulsión conceptual, por decirlo así, que te interesa y que tiene que ver con este doble fantasmagórico, con esta sumisión al placer, y cómo este interés, digamos, como particular tuyo, empieza a tomar forma y desemboca, digamos, en la obra de la cual estamos hablando y de la cual vamos a ver unas imágenes ahora en un ratito. Bueno, la obra casi que es un producto de prueba y error en sus primeros años. Habíamos comenzado con una beca de creación pensando articular varios elementos que en ese momento me llamaban la atención. Uno de ellos era el lenguaje neoclásico y estaba también
concepto del placer, o la relación que tenemos con el placer, y por el otro lado está la relación o el imaginario del doble fantasmagórico, del que hemos hablado. A raíz de las diferentes necesidades que plantea la realidad como es una beca de creación y pues el agendamiento de una temporada, pues digamos que tratamos de ser lo más eficientes posibles. Y a partir de ahí lo que pasó con la obra es que una vez comenzó a cambiar el elenco, una vez comenzaron a presentarse diferentes contextos en los cuales se iba a presentar la obra fue adaptándose a esos espacios. Hasta que finalmente llegamos a esta última eh, versión. Y esta versión se caracteriza porque lo que hicimos fue quemar las naves prácticamente. Y es como casi que desechar el material corporal y la dramaturgia que se había propuesto en los años anteriores y volver a plantear casi que desde cero, teniendo muy en cuenta pues los errores y los aciertos que se habían tenido. Se planteó una nueva dramaturgia y una nueva estética a nivel espacial y sonora, teniendo muy en cuenta la premisa de la obra, ¿sí? Este cuestionamiento sobre el placer y la aparición de este fantasma. Entonces, lo que se hizo fue sentarse y plantear o comenzar a construir con Naila Espinosa, que en ese momento nos estaba ayudando como asistente de dirección, cómo iba a ser la obra, qué iba a pasar en cada escena, cuál era la necesidad de esa escena, por qué esa escena, como sobre todo cuestionar la razón de ser de cada elemento que se proponía, desde el instinto, pero también desde la mente, digamos, lo así, y ya de ahí se hizo como todo un mapa. Ya una vez entramos a trabajar en el salón de clases o en el estudio, pues evidentemente nosotros todo el tiempo hemos mantenido como un entrenamiento, entonces de ahí se sacaron materiales, de ahí se sacó un material corporal, pero también se Hugo, buscó, Hugo, disculpa, perdóname, disculpa, te interrumpo. Estás junto a la cámara y estás tapándote, digamos, solo te estoy viendo ah, de la nariz para abajo. Entonces, ya, ya, o estás allá o ajustas la cámara si quieres estar un poquito más adelante, pero para que no se nos corte ahí, el plano, ¿vale? Listo. Entonces, ahí me ves, sí, ahí está en encuadre perfecto. Vale, listo, ya, acá me retomamos. quedo pegado a la pared, Retomamos. Vale, listo. gracias. Y bueno, de ahí estuvimos trabajando ya como con tareas corporales muy específicas y insertarlas dentro de la obra. Ese proceso fue bastante eficiente. Digamos que no desechamos casi nada del material, no quedó como rezagos de nada, sino que el material que se proponía era el que quedaba. Yo propuse un material, antes de reunirme con ellos, yo creé un material que fue como para la primera parte y ellos se lo aprendieron y a partir de ahí ellos comenzaron también a crear nuevo material hasta que finalmente pues todos los cuadros comenzaron a tomar forma y ya lo que se hizo después fue como ir articulando cada cuadro, cada momento de la obra, partiendo paralelamente o trabajando paralelamente en el universo sonoro. Que ese universo sonoro lo que buscamos es que tuviera como ciertas gradaciones, pero que sí tuviera al mismo tiempo como un estilo particular o que le diera una unidad. En este caso, yo me guié mucho por mis gustos personales y específicamente por el jazz. Entonces, la música también tiene ese carácter atmosférico que proporciona el jazz. Vale. Nos dices que,
que hay como una serie de pautas muy específicas que empiezan a trabajar ya cuando empiezan los ensayos y como el trabajo de cuerpo, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de esas pautas corporales. Bueno, digamos que lo que hicimos con estas pautas corporales fue buscar un cuerpo que habitara los dos espacios, o cómo se comporta un cuerpo según el espacio. Entonces, ¿cuál es la forma de moverse de ese cuerpo en un espacio íntimo y cómo es la forma de moverse de ese cuerpo en un espacio público y laboral? Entonces, la idea era que este cuerpo de espacio público fuera eficiente, jugara como con este asunto de la eficiencia, con este asunto de la linealidad, del movimiento cortado, de trayectorias lineales también. Mientras que, bueno, también a nivel como de extensión del cuerpo, que fuera una extensión amplia o mediana y que, digamos, estuviera más en relación con el exterior que con el interior. Y para el cuerpo que habitaba en el espacio íntimo se buscaba casi todo lo contrario, un movimiento poco lineal, sinuoso, eh, muy íntimo también, en el sentido de habitar como la parte más cercana del cuerpo y también una relación casi como del frote, como del rozamiento con los elementos y las personas. Entonces, en este juego también a nivel de velocidades se buscaba en este espacio cotidiano una velocidad regular, como buscar un tempo muy claro, así como un tac, tac, una máquina que se moviera, mientras que en este espacio íntimo se buscaba un movimiento, o perdón, un tiempo irregular. Entonces, como se aceleraba y luego iba muy lento y luego se jugaba entre estos dos tempos rápidos y lentos y jugar mucho con estos cambios dinámicos. Entonces, básicamente eran eso. Ya la relación entre los cuerpos va y, digamos, entre los bailarines, intérpretes y creadores va cambiando según va avanzando la obra, pero la premisa inicial fue esa y poco a poco lo que se va haciendo es jugar con estos dos mundos y cómo van interactuando y chocando entre ellos. Vale. Entonces, si te parece bien, vamos a ver un pequeño reel con varios fragmentos de la obra y una vez que tengamos un poquito esta idea de cuerpo y de movimiento del que nos hablas ya visto en imágenes, entonces entramos a una segunda parte y conversamos un poquito más a fondo sobre el cuerpo de la obra y bueno, sobre otros asuntos, ¿vale? ¿Te parece bien? Listo, perfecto. Vale. Listo. Vamos pues con el video.
the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Bueno, regresamos después de haber visto algunas imágenes de el que camina al lado. Bueno, Hugo, nos hablabas antes de ver el video acerca, digamos, de la música, ¿no? Que de alguna manera también como que refuerza esta idea, digamos, como de viaje narrativo, ¿no? Como que se corresponde muy bien como con el clima, digamos, emotivo de la obra, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito acerca, digamos, de esa relación entre la música y el cuerpo en términos, digamos, el cuerpo sugiere de alguna manera la música o la duración de la música, o es la música, digamos, la que le ayuda al cuerpo un poco como a encontrar cuáles son como sus movimientos, por decirlo así, digamos, cómo es un poquito ese proceso, dado pues que la música tiene como una presencia tan importante? Es un acto como de retroalimentación entre las dos cosas. Necesariamente no comienza con el movimiento en unos puntos y en otros no comienza con la música. Muchas veces se parte de una imagen, como de una intención, y a partir de esa intención corporal o de imagen como tal, comienzan a aparecer las sonoridades y las partituras de movimiento. Se hizo como un ejercicio paralelo en el cual aparecía o se proponía movimiento y por otro lado se comenzaba a tejer un espacio sonoro. Y a medida que iban apareciendo estas dos cosas, el material de movimiento y el espacio sonoro comenzaban ya a dialogar. Entonces, en ese diálogo es que comenzábamos a ver qué funcionaba y qué no. Sobre todo se descartaba más desde el asunto sonoro que desde el movimiento. Digamos que con el movimiento teníamos más control, había como una programación mucho más clara de lo que se quería hacer, y mientras que con la música se iba encontrando eso, se iba como buscando, digamos, una
sonoridad que se acercara como a este ideal que se tenía. Obviamente el regulador de todo eso era yo y era mi gusto personal. Lo pensaba sobre todo qué era lo que a mí me detonaba para bailar, qué era lo que a mí me gustaba como atmósfera o qué era lo que a mí me sugería cierta sonoridad a nivel emotivo. Entonces ese era como este diálogo. Siento que en unos puntos de la obra la música aportaba desde un ángulo atmosférico o desde un ámbito atmosférico, mientras que de otros sí marcaba una pauta muy clara con respecto al tempo, como a la temporalidad y a los conteos, que hay unas partituras que son muy claras a nivel de conteo y otras en las que el bailarín se da la oportunidad de jugar y saber, bueno, tengo este tiempo para hacer estas acciones o hacer este tipo de partitura. Entonces ahí jugaba más como con lo que le sugería la música, la atmósfera y pues la tarea en sí. Entonces, digamos que la música tenía como una función polivalente. Va. Digamos, me llamó mucho la atención la iluminación y como estos ambientes, digamos, cromáticos tan fuertes, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca, digamos, de estos ambientes tan marcados, ¿no? El azul y el rojo, y, digamos, será atando cabos, digamos, con lo que has dicho, ¿tiene alguna relación con estas líneas dramáticas de las que hablamos en un principio? Sí, la obra en definitiva no busca especular en el asunto formal con respecto a al diseño de iluminación y dirección de arte. Buscábamos que fueran códigos sumamente claros, casi que típicos, estos códigos. Entonces, la luz lo que busca es reforzar y clarificar de una manera muy fuerte estos dos espacios o estas dos sensaciones o estas dos emotividades. Entonces, buscamos que jugar con el imaginario del rojo y de todo lo que nuestra cultura ha construido alrededor de la iluminación roja y el color rojo. Y también jugábamos con este asunto azul que también tenía unos tintes violetas que de una u otra manera se buscaba el juego de la tristeza con la locura o de este asunto enfermizo que está relacionado también con la tristeza. Entonces, buscamos que este espacio del exterior, desde los ojos de el espectador, que a su vez son los ojos del protagonista, se viese como un espacio eh, un poco enfermizo y triste. Entonces, por eso jugamos con este juego de colores. Digamos, en el espacio rojo ámbar era como muy clara, como la imagen o la intención era muy clara de jugar como ya había dicho, como con estos imaginarios, pero en el caso del azul lo que buscábamos era un poquito como alterar ese tipo de percepción con respecto al azul, que no solo fuera un asunto de tristeza que nos asocia el azul, sino que también este tinte violeta genera un poco de extrañeza, pero no saliéndonos o no llegando a ese terreno especulativo y súper experimental con respecto a los colores, sino manteniéndonos como con esta línea. Vale. Bueno, voy a preguntarte acerca, digamos, digamos, de los fraseos coreográficos que logramos ver, digamos, en el video, ¿no? Y para eso, digamos que quisiera proponer o, digamos, o como establecer como una relación entre un vocabulario técnico, digamos,
¿cierto? Digamos como más propio del entrenamiento, por decirlo así. Y otro material que digamos que voy a llamar como el material corporal de la escena, ¿cierto? Digamos que hay como muchas relaciones entre estos dos materiales de cuerpo, ¿no? O entre estas dos corporalidades. También podríamos llamarle formas o cualidades, ¿cierto? Cuéntanos un poquito para esta obra en particular, digamos, cómo entiendes esta relación, digamos, entre el material técnico, el vocabulario técnico, digamos, y un material que es, digamos, el material de la escena. Desde el proceso que tuvimos, el material técnico se volvió algo casi que inevitable. O sea, fue algo que se deseó evitar, pero pues que está de una u otra manera muy interiorizado en el cuerpo de los bailarines. En definitiva, lo que quisimos hacer con la obra fue generar un propio material, un material único para la obra que tuviera su propio lenguaje. Sin embargo, para generar ese lenguaje hay que a veces agarrarse de todas las herramientas que se tienen a la mano. Entonces partimos de esas herramientas que ya tenían los bailarines. Nunca se hizo la premisa de no utilices material técnico, sino trabaja sobre una sensación, sobre una intención y a partir de esa intención genera el material. Entonces, evidentemente hay como una memoria corporal ahí que está, como ya dije, atravesada por un material técnico. La idea era que los bailarines pudiesen generar o plasmar una intención muy clara en cada cuadro y a nivel de relaciones entre ellos. Y pues en algún punto apareció este material técnico y en otros puntos sí aparece como un material más particular, pero eso va siendo mediado por la necesidad del cuadro en sí mismo. Lo ideal, y pues hablando ya de la pretensión, es que este material vaya mutando de tal manera que el material de Doppelganger, el que camina al lado, sea un material particular. Pero pues evidentemente hay como un bagaje técnico, hay todo un proceso de formación, hay también una necesidad de producción que nos hace que nos atengamos a un calendario. Entonces, pues, se agarraron de donde se podía, digámoslo así, donde había como posibilidades o donde había herramientas, se agarraban de ahí para generar el material. Ok. Em, digamos, pienso un poco lo que dices con respecto a la intención y digamos como que me surge la pregunta ahora para hacerte, digamos, ¿cuál es esa relación que tú adviertes entre la intención y la forma? Lo digo porque pareciese que tú puedes recurrir a unas formas conocidas dotándolas de una intención, digamos, particular, ¿cierto? ¿Cómo entiendes tú? O sea, ¿estoy en lo correcto al afirmar esto o cómo entiendes tú un poco esta relación? Yo creo que es complejo y depende también del contexto y de la forma de componerte cada coreógrafo y de las intenciones reales o del tipo de intención que haya. En mi caso, se parte de una intención y esa intención da una forma, pero como te digo, eso pasa a través de un cuerpo que no es el mío, o pasa también a través de mi cuerpo y ese cuerpo ya tiene una información, entonces por mucho que uno se esfuerce por
dotar 100% de intención al material que tú estás creando, eh, comienza a aparecer este material ya conocido. Hay cosas que casi que automáticamente el bailarín comienza a generar y que dependen mucho del bagaje de él. Entonces, en ese sentido, creo que la intención debe ser como lo primario a nivel de creación y a partir de esa intención comienzan a aparecer las formas que pueden no corresponderse con un material ya conocido. Necesariamente no tiene que ser un material inaudito, sino que puede aparecer un material conocido. Si me voy por el otro lado, que sería como la forma o jugar como con unas formas, sí siento que es un terreno de estudio sumamente complejo y delicado en el sentido de que yo no podría decir que todo material o todo lenguaje corporal sirva para manifestar toda gama de intenciones. Me parecería como muy osado decir que sí es posible, pero también es un poco osado decir lo contrario, ¿sí? Creo que es algo que merece mucho el estudio. Desde mi experiencia, que es sumamente particular, me he dado cuenta que ciertos lenguajes me son insuficientes para generar intenciones o para generar una intención en la escena. Y precisamente esta obra es un ejemplo clarísimo de eso. Cuando yo comencé hablando desde el lenguaje neoclásico, teniendo cuerpos que vienen del ballet, me di cuenta que me era bastante insuficiente para plasmar lo que yo quería. Entonces comencé a trabajar con otro tipo de material. Pero eso es una percepción mía y es una experiencia mía, en el cual puede ser que yo no sea tan docto en el manejo de un lenguaje de tal manera, de tal forma que no puede utilizar ese lenguaje para múltiples intenciones, como puede ser que sí, efectivamente hay unas formas que no necesariamente sirven para unas intenciones determinadas. O sea, yo no sé cómo, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo podría utilizar el lenguaje clásico o la danza clásica para hablar de lo feo, de lo horrible, o de lo deforme, o de la muerte desde una perspectiva muy personal o muy particular. Entonces, bueno, eso creo que depende también mucho del creador. Ok. Eh, quisiera, bueno, preguntarte ya un poquito con respecto, digamos, al papel de la dirección. Cuéntame un poquito cómo, digamos, nos has hablado de que esta obra en particular ha tenido como un proceso de varios años, ¿no? Ujú. En donde digamos, incluso has, digamos, cambiado completamente el lenguaje, ¿no? Digamos, del neoclásico al contemporáneo incluso, digamos, nos cuentas ahora de que hay la posibilidad de que ese material, digamos, de movimiento siga transformándose, ¿no? Cuéntanos un poquito, como director, digamos, cómo asumes, digamos, el papel de la dirección y si a lo largo, digamos, del proceso has visto algún cambio en esa manera de asumir la dirección. La dirección, yo siento que es algo que si uno no se va cuestionando a través del tiempo, pues es mejor dejarla. Pues es una percepción o una postura muy particular, porque cada proceso es totalmente distinto. Cada proceso ofrece sus retos particulares. Entonces, como lo veo ahora, casi que tengo que replantearme cómo hago las cosas y cómo las digo, viendo la obra que quiero hacer.
que se quiere hacer. Y teniendo también en cuenta los bailarines o los elementos de los cuales dispongo para hacer la obra, los recursos que tengo. Entonces, inclusive debo cuestionarme los lenguajes que voy a utilizar, o las formas o las disciplinas de las cuales me voy a valer. Entonces, es un proceso que para mí exige suma flexibilidad. Yo admiro, digamos, los directores que tienen su impronta, que uno ve una obra y dice, ah, esta obra es de él. Y de una u otra manera el contexto a ti casi que te obliga o te pide a gritos que tengas un estilo particular, tanto en tus formas, en tus haceres, como en tu concepción artística. Eh, y yo siento que en ese sentido yo no sirvo para este mundo. No sé cómo, no sé si sea, o por lo menos en este contexto, porque no me siento alguien como que se encasilla en una forma de hacer ni en unos métodos. Sí siento que es importante eh, entender con quién estás trabajando y con qué estás trabajando y no ir en contra de esa naturaleza. Es decir, yo no le voy a pedir a un bailarín que ha hecho flying low toda su vida que se ponga de un día para otro a ser moderno o a ser Graham, ¿sí? Pues estoy planteando un ejemplo absurdo, pero pues es como para ejemplificar esto. Entonces, sí siento que ahora el director, yo desearía que un director viera la obra y yo deseo para mí ver una obra como un ente con conciencia propia y que tiene una vida propia y que uno es como el facilitador del desarrollo de ese sujeto que es la obra y la obra tiene una forma de desenvolverse auténtica, tiene una forma de evolucionar que responde a un periodo de tiempo particular de ella, que tiene una forma de expresarse también muy particular. Entonces, lo que uno como director debería ver es esas particularidades y ser un facilitador de ellas. Pues, evidentemente, es una utopía en la medida en que pues, nosotros como artistas estamos muy condicionados por las condiciones de producción y de calendario y de festivales y etcétera, etcétera. Pero pues idealmente creo que es eso, nosotros somos los facilitadores de esa aparición que va a ser la obra. Bueno, para terminar, quisiera hacerte ahí la pregunta más difícil de toda la tarde y es, para ti, ¿qué es investigar movimiento? Sí, es bastante difícil la pregunta. Eh, investigar movimiento. Yo creo que el artista no debería, cuando se habla de investigación, no debería alejarse mucho de la investigación como la plantea el científico. Entonces, sí siento que la investigación debe responder a una metodología, debe responder a una cierta hipótesis respecto a lo que se quiere buscar, se quiere lograr, a ciertos parámetros de observación y siento que desde ese punto de vista sí tenemos que aprender mucho de los científicos y entender el método científico, escucharlo, saber por qué existe ese método y no otro, ¿sí? Porque no es una cuestión caprichosa, el método científico es el producto de muchas pruebas y errores, de éxitos y fracasos, y por eso aparece el método científico, gracias a ese tipo de cosas. Entonces siento que el artista debe estar muy cercano a ese método científico y aprender de él y aplicarlo para su investigación. Sin embargo,
también creo que al momento de plasmar los resultados de su investigación, el artista no debe como encuadrarse en las formas de la ciencia, que normalmente es el método escrito, sino que el artista de una u otra manera también consigna los resultados de su investigación en el hacer artístico en sí mismo. El hacer artístico y el producto artístico es parte de su investigación o del producto de su investigación. Entonces uno no puede desligar la obra del resultado de la investigación. Pueden haber obviamente formas de escritura o escritura como tal científica, pero también hay un producto científico, un producto artístico y también el artista debe plasmar o proponer diferentes formas de escritura que no respondan a la academia eh, en otros ámbitos, ¿no? Entonces, digamos que ese es el juego, ¿no? Tener muy claro, tener por un lado muy presente el método científico, pero por otro lado nutrir este método científico de estos haceres que son muy particulares del arte y que no tienen que responder de una u otra manera a esas lógicas de producción que exige el método científico. Y pues en danza, evidentemente, o en el movimiento, pues eso está súper patente, ¿sí? Digamos que los productos de la investigación en el movimiento, pues casi que se pueden ver, o uno puede, digamos, identificar muy bien cuando una investigación es seria a nivel de movimiento en la misma escena. Entonces, casi que un coreógrafo o un bailarín no tendría que explicar mucho al respecto de su movimiento si se ha hecho con rigor y está en escena ese producto. Entonces, sí podría decir que es como ese asunto del diálogo. Igual es una cosa ya eh, plantearse ese reto que propongo, pues ya es un asunto sumamente complejo y pues de que lleva otra vez tiempo, observación, instinto, trabajo, esfuerzo. Vale. Bueno, pues Hugo, muchas gracias. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros, por permitir que desarmáramos la obra y que nos adentráramos, digamos, en estas intimidades creativas y que pues también, digamos, de tu ser como, pues, como persona y como artista. Entonces, pues muchísimas gracias por tu participación y, pues invitado siempre a que participes en los otros destornilladores o más adelante también, si quieres, podemos hablar de otra obra. Yo encantado. Entonces, pues mucha mierda para la función de esta noche. Y bueno, te mando un gran abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, que es muy valioso, en serio, que hayan espacios como estos.